Espero hayas tenido una excelente semana. Me disculpo por no haber subido video el lunes pasado. La esclerosis múltiple se portó mal conmigo y no pude grabar video. Pero aquí estoy de regreso y al paso que voy la enfermedad me la voy pasando por los huevos. Así que vamos a continuar con esta larga lista que dejamos pendiente de todos los mods que utilizo recientemente. Y sin quitarte más tiempo, vamos a ello. Vamos a dar inicio con un mod de crafteo decorativo, Inventory Styles. Podremos crear distintos tipos de muebles y objetos que su única función serán decorar nuestro entorno. Con este haremos cosas tan inútiles en el mundo de Zomboid como lo son las peceras, árboles navideños, jaulas para hámster, loros y todo esto creado a partir de madera. ¿Por qué no? Bueno, hasta muebles para gatos. Una bonita manera de desperdiciar recursos. Log Stacker nos permitirá apilar los troncos de nuestro inventario en montones. No me critiques por instalar mods inservibles. Mira, es más bonito ver nuestros troncos así que ocupando un lugar en algún cajón donde en la vida real sería imposible estuvieran. ¿Te estorba ese sillón? Qué pereza recogerlo en nuestro inventario para después reacomodarlo, ¿no? Mejor empújalo y evita lastimarte por cargar cosas tan pesadas. Pues con To Me To You, a Push and Pull mod será posible. Ahí te va un mapita. Tree Lake 4x4 Riverside Expansion. Con más de 1000 edificios, esta expansión de Riverside nos otorgará montones de horas más de gameplay y toneladas de looteo para sumar a nuestro inventario. Estoy seguro que pasas por los mismos problemas que yo. No, esos no. Y es que a la hora de querer acomodar objetos en el espacio que deseamos, habrá ocasiones en las que simplemente no podremos. Pues instala Better Placement y notarás la diferencia. Ahora sí podremos elegir las alturas a las que deseamos posicionar el elemento, y así decorar a nuestro antojo nuestra morada. ¿Quieres mods útiles? Chécate estos. Si deseas practicar para mejorar tu puntería y no ser el centro de atención de toda la comunidad, instala Airsoft Guns, pues ahora podrás conseguir armas de Airsoft y disparar con estas BBs en lugar de munición real. Incrementarás tu habilidad de apuntado sin generar demasiado ruido y sin gastar tus preciadas balas. Solo te recomiendo no utilizarlas como armamento normal, pues estas no serán letales para los sets. Ve nada más el cagadero que tienes afuera de tu base. Quiero suponer que ya les diste cristiana sepultura a todos esos seres que yacían en las calles de Nox, o en su defecto, viste mis videos anteriores e instalaste crematorium para incinerar apropiadamente a estos dulces cuerpos. Muy bien, ahora instala Rains Cleans Blood y deja que la lluvia se haga cargo de limpiar la hemática mancha carmesí que impregna tus alrededores. Quedaron zombies dentro de tu hogar y por el momento no quieres invertir tiempo llevándolos hasta afuera, pues solo arrójalos por la ventana. ¿No hay mucho que decir de este mod? El nombre lo dice todo. Con Screams of Pain, escucharemos cuando nuestro personaje sea herido. Este mod incluye ambos géneros. Oye, Eddie, pero ¿cómo puedes decir eso? Existen más de 100 géneros. Me parece aberrante que no incluyan más géneros. Silencio, minoría. Te decía que con este ahora escucharemos cuando nuestro personaje esté sufriendo. Sinceramente lo desinstalé. Llegó el momento en el que ya me tenía harto escucharlo gritar. Trees have loot. Los árboles tienen loot. Ahora podremos manosear los árboles y encontrar distintos ítems dependiendo la temporada. Si quieres cambiar el sonido de cuando los zombies te dan cabezazos involuntarios en tus pies, instala Better Smash Head Sounds y este nos dará un sonido como el mod lo describe, más crunchy. Time Period Accurate Poster nos dará pósters que estuvieron de moda en los años 80 y principios de los 90. ¿Quieres armas? Totally Historical Firearms Pack. Agrega una Browning Automatic Rifle, una Thompson, Makarov, un M1 Carbine,
G3AE3 y el Springfield M1903. No te basta la comida chatarra que hay en Vanilla y en la vida real, ¿verdad? A mí tampoco. Por eso instalé Junks Food PH y mira nada más el cagadero que agregará. ¿Se imaginan que en algún futuro cercano pudiéramos deleitar las comidas que aparecen en videojuegos por medio de algún tipo de realidad aumentada o tecnología superior? Soul Filters Cooking Time nos dará muchos más alimentos como vegetales, frutas, enlatados, carnes, embutidos y nuevas recetas. Instala Jump para tener ahora la habilidad de saltar. Las aplicaciones pueden ser varias, pero nunca lo he utilizado de manera óptima. El que sí me ha servido en bastantes ocasiones es el siguiente. Pues Jump Through Windows me ha salvado de ser atrapado por una horda en bastantes ocasiones, saliendo con un par de cortadas solamente. Pero son preferibles a una o varias mordidas de estos marranos. Con More Zombies Dead Animations veremos un repertorio más variado a la hora de acabar con cada uno de los zombies. Visualmente es más exquisito que las Vanilla. Y con este hemos llegado al final de mi lista. Pero no te preocupes, todos los días estoy al pendiente de nuevos mods, tanto para traértelos como recomendación en mis videos, como para mejorar mis partidas. Debo mencionar que me salté muchos de estos en mi lista, pues algunos estaban ya descontinuados, otros no los utilicé suficiente y otros simplemente no valían la pena. Y solo los tenía agregados para probarlos en mis partidas. Aún así te comparto el enlace en la descripción del video para que puedas acceder a mi lista y así elegir uno por uno de los ya mencionados. Quiero aprovechar este espacio para agradecer y saludar a los creadores de mods que se tomaron el tiempo para ver mis videos y comentar en ellos. Federico, creador de Dynamic Body Shapes, y Braven, quien ha creado infinidad de mods de los cuales estoy suscrito a casi todos. Federico, una disculpa por no decir tu apellido, pero me podría afectar el algoritmo de YouTube. Les mando un abrazo y espero pasen un excelente día. Recuerda dejar tu like y un comentario para que mi contenido llegue a más apasionados de este gran juego. Yo me retiro a jugar Dwarf Fortress. No debí comprarlo, ese juego me está quitando la mitad de mi vida y Project Zomboid la otra. Compré recién Ringworld, así que tendré que hacerle un campito y literalmente dejar de dormir. Nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrade.